Buenas noches, Dios los bendiga a todos ustedes. Espero que hayan tenido un hermoso domingo en familia y aquí estamos con la familia de la fe. Aquí ya estamos viendo a Fernanda, Fer, aquí está Silvina Chazarreta, ya empieza Lucas, ya empieza la gente a conectarse para que tengamos una hermosa noche, así que podamos juntos, Romy, Juan Antonio, María Cristina, María Angélica, bueno, ahí está mi mamá también, Marcela, Rosana, y bueno, ya nos vamos sumando, así va a ser, hola María Luz, bueno, Peter Ledesma, estamos aquí todos, y realmente de corazón espero que vayamos teniendo un tiempo nuevo en familia para afrontar estas temporadas difíciles que el enemigo nos está haciendo vivir. Así que bueno, este es un domingo que vamos a tratar de concluir con esta serie de mensajes que empezamos el domingo pasado llamados a confrontar. Llamados a confrontar, la parte número 2 la tuvimos durante la semana en los presenciales. Fue una tremenda palabra, momentos de gloria tremendo cuando la compartimos. Realmente en los momentos presenciales, por lo menos yo puedo sentir la gloria de Dios manifestándose de una manera súper especial. Así que les recuerdo que también por esta semana, también continuamos con los presenciales, miércoles y viernes a la mañana, miércoles, jueves y viernes a la tarde, y esperemos, si nos autorizan ya la semana que viene, el fin de semana que viene, para empezar los cultos presenciales. Pero bueno, uno está ansioso con eso, pero también no dejemos de orar, porque realmente han aumentado muchísimo los casos en Santiago, es muchísima la gente que está muriendo. Realmente no esperamos vivir eso en el país, pero tampoco esperamos verlo aquí en Santiago. Las ocupaciones de las camas de terapia intensiva están llenísimas. Voy a hacer una oración por esto. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida. Tú eres el dador de la vida, y oro para que haya vida en todas estas personas, esa vida de paz, esa vida de abundancia, esa vida de tranquilidad. Señor, te pido por las personas que están enfermos, sánalos. Señor, que se termine esta pandemia, te lo clamamos juntos en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder y que esa sangre derramada en la cruz del Calvario es para sanarnos. Y declaro que esa sanidad va a empezar a ser una realidad en mi Santiago del Estero, en Argentina y en todo el mundo. Que sea una bendición, cubre a esos médicos, enfermeros, personal de salud, que ya se van a hacer 1 año y medio que vienen trabajando a full, que están agotados, cansados. Renuévales la fuerza, dale nuevas fuerzas, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Tiempo para la familia, guarda la familia, activa la economía en nuestro país, en Santiago del Estero, para que no haya gente pasando hambre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, esta noche llamados a confrontar, esta es la tercera parte. Quiero empezar con Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Lucas 9, 1 y 2 dice: Habiendo Jesús reunido a los 12, les dio autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Y entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta noche de domingo. Bueno, esto es importante. Jesús nos llama, nos reúne, y como reunió a los 12 para expulsar demonios y sanar enfermos.
y dice que se los envía a predicar para instalar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender que la gente vive atormentada por muchos demonios externos, internos, por muchas situaciones difíciles, y somos llamados a confrontar y expulsar esos demonios para que el reino de Dios y su justicia se instale en la vida de esas personas, se instale en una familia. Cuando el reino de Dios no está, porque el reino de Dios es donde Dios vive, reina y gobierna. Entonces, teniendo claro que el reino de Dios es eso, debemos tratar que no solo Dios viva, sino que le demos el lugar de gobierno en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros trabajos. Porque si no, está Jesús, pero no está el reino, el gobierno de Dios. Y muchas veces la influencia en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, hace que nosotros no le demos ese lugar de gobierno. Y muchas familias están atormentadas, matrimonios atormentados, en crisis, desgastándose, enfermándose, a causa de esto, de que no se ha instalado el reino, porque no hemos expulsado de esos demonios. Pero no basta con solo expulsarlos, sino que tenemos que sanar el daño que han hecho estas personas. Si no, vuelve a ser una rueda donde están bien una temporada y después vuelven a entrar en crisis. Entonces es una rueda de maldad que no se acaba nunca. Pero expulsando y sanando, nosotros damos fin a esa rueda de maldad para que empecemos a vivir una vida de bendiciones. Los demonios están influenciando la vida de muchas personas para que se autodestruyan y para que arruinen la vida de la gente que los rodea. Porque un adicto, una persona violenta, una persona con adicciones o con mal carácter o no sé, con distintas cosas, no solo arruina su vida, no solo se autodestruyen, sino que destruyen todo lo que han construido, especialmente en el ámbito de la familia, destruyen su matrimonio, destruyen la vida, la mente, el corazón de sus hijos. Si no, pregunten a un niño o a un hombre o a una mujer que se ha criado en un hogar donde el padre era alcohólico o drogadicto o era violento y le pegaba a la madre y siempre había un clima de terror, de miedo. Pregunten cómo ha sido, cómo les ha destrozado el corazón y la mente y cómo les ha costado salir de esos pensamientos, salir de esas emociones, volver a confiar en la vida, en el amor, en formar una familia. A veces pensamos por qué mucha gente no quiere casarse y formar una familia. Y es por lo que ha visto, es por las experiencias que han tenido con sus propios padres, sus propias familias. Como que no nos casemos, probemos, vemos. Y la institución del matrimonio, de la familia, creada por Dios, se ha ido desgastando, no porque la institución se desgaste por sí misma, sino por los actores que formamos parte de esas instituciones. Y eso es que los demonios siguen influenciando la vida de muchas personas para la autodestrucción o destrucción de sus seres queridos. En el fondo de mi casa me quedaron una pila de ladrillos, no muchos, que me habían sobrado de un arreglo que hicimos. Y después de un tiempo mi mujer me dijo, mira, quiero arreglar el jardín. Entonces fui a sacar esos ladrillos y cuando levanté los ladrillos entró la luz del sol y empezaron a salir debajo de ellos un montón de bichos salieron disparados porque les dio la luz del sol. Ahora, ¿por qué estaban ahí esos bichos? Porque bajo de esos ladrillos habían encontrado un lugar húmedo y oscuro, como les gusta a ellos, para vivir. Un lugar húmedo y oscuro para vivir. Y cuando cambió el ambiente, cambió porque entró la luz, salieron huyendo. Miren, cuando nosotros vivimos lo contrario a las escrituras de Dios,
Cuando nosotros vivimos influenciados por cosas malas y autodestructivas y que destruimos la vida de otros, creamos en el ambiente de nuestra casa, creamos el ambiente perfecto para que los demonios y las maldiciones entren a nuestros hogares sin pedir permiso. No necesitas pedir permiso. Tus actitudes, tus acciones, la vida que llevas o que haces llevar a otros, hace que entren sin invitación los demonios a tu casa. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a influenciar los pensamientos, a torcerlos, no solo los pensamientos, sino también los sentimientos de los que allí viven, para alejarlos de las cosas de Dios. No solo estoy hablando de leer la Biblia o ir a la iglesia, sino de poner en práctica la paz, el amor, la fe, la esperanza, la paciencia, el perdón, para que no pongan por práctica esas cosas que Dios nos enseña. Entonces terminamos muchas veces conviviendo con nuestros enemigos sin darnos cuenta. Y cuando queremos darnos cuenta o reaccionar, ya la mayoría de los que viven en esa casa tienen el alma herida o hecha trizas, tienen el corazón hecho pedazos. Y lo que creemos muchas veces se convierte en nuestro propio enemigo. Nuestras creencias. Por ahí, por ejemplo, para que lo entiendan, mucha gente se siente rechazada, aunque nadie la rechace, porque ya se instaló ese sentimiento en ellos. Es como siempre les conté la historia de ese elefante que de chiquito es atado con cadenas y golpeado para domesticarlo en un circo. Después es un animal grande de 2-3 toneladas y lo atan con una soga y con una estaca de madera ahí en la tierra, que se podría con un solo movimiento liberarse, pero su mente no lo deja. Porque su mente lo hace pensar que todavía son las cadenas y los golpes del domador. Entonces, por eso muchas veces se instalan en nosotros creencias, pensamientos, sentimientos, que creemos que ya es así, que nada nos va a cambiar o que nada va a cambiar esa situación. Y eso, ¿sabes qué significa? Que nos hemos alejado de Dios. Porque con Dios todo es posible. Con Dios hay un futuro mejor. Con Jesús, tu vida, tu familia, tu matrimonio, todo puede cambiar radicalmente. Por eso Jesús nos llama, como nos llamó a los apóstoles, y nos da autoridad para expulsar demonios y sanar enfermos. Juntos, las dos cosas. Porque no basta con liberar a una persona, sino tenemos que sanarla. Y la sanidad que estoy hablando no habla de la sanidad a veces física, sino a veces de la sanidad emocional. Sanar nuestros pensamientos, nuestras emociones. No te olvides que no hay nada más traicionero, lleno de maldad que a veces nuestro corazón. Entonces a veces somos engañados, nada más engañoso que nuestro corazón, nada más traicionero. Entonces tenemos que sanar nuestro corazón, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Eso es lo que constantemente el apóstol Pablo en sus cartas va a decir: cambien su manera de pensar, cambien su manera, dejen el pasado, renueven sus pensamientos, sanen sus emociones. Ahora, lo que podemos hacer con nuestras vidas es siempre demasiado pequeño con lo que Dios ha planeado que seamos. Y el problema es que muchas veces la mayoría que está influenciada con un pensamiento negativo piensa que su vida es poca cosa, piensa en pequeño. Pero Dios tiene planes enormes para tu vida. Dios tiene planes espectaculares con tu matrimonio, con tus hijos. Pero ¿sabes qué? A veces vos te conviertes en tu propio enemigo, influenciado por demonios, creyendo que no sirves para nada, que vales poco, que mejor es morirte que seguir arruinándole la vida a otros o arruinándote tu propia vida. Y el diablo sabe esto, que vos siempre estás comparándote con otros que, entre comillas, tienen mejor vida.
Entonces, como el diablo sabe esto, va a enviar sus demonios a enfermarte, a enfermar tus pensamientos, a torcerlos, a enfermar tus sentimientos y a atormentarte. ¿Para qué? Para que nunca alcances tu potencial, para que nunca alcances los planes de Dios para tu vida. Muchas veces nosotros tenemos miedo porque no sabemos lo que el enemigo piensa de nosotros. No sabemos. A mí me ha pasado de ir a lugares, me recibirán, ¿qué me van a decir? Que soy evangélico, que soy pastor. Y cuando llego, a veces me sorprendo de la forma en que me saludan y de pronto me agradecen. Gracias, pastor, porque lo que hace con los chicos adictos. Gracias por las palabras que hemos recibido de usted. Gente que no conozco, gente que no es evangélica, gente que ha sido bendecida por nuestro ministerio. Y ahí, me agrando, uno se agranda. Ahora, si nosotros supiéramos lo que piensan los demonios de nosotros, también nos agrandaríamos. Porque ¿sabes qué? Ellos nos ven como hijos de Dios. Y no solo nos ven como hijos de Dios, sino como portadores del Espíritu Santo, del Todopoderoso. Y nos ve como imbatibles, como invencibles, llenos del poder del Espíritu Santo. Y nos tiene miedo porque somos invencibles. Pero la mayoría piensa que el diablo es más que nosotros, que portamos a Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿usted cree que ese diablo puede algo contra nosotros? Si usted supiera cómo nos ve, usted también se agrandaría ante las distintas situaciones. El enemigo cree más en tu potencial que lo que vos mismo crees. El enemigo cree más en el poder de Dios que está en vos, pero vos ignoras, no valoras el tenerlo a Dios en tu vida. Pero como Él sabe lo que puede llegar a ser el día que se te abran los ojos del entendimiento y veas el potencial que tienes, las promesas de Dios en tu vida, los planes de Dios para vos, entonces ¿sabes qué? Ese día te agrandas. Ese día vas a empezar a caminar de una manera con todo poder y autoridad. Porque Él sabe más que vos. Vos no te valoras, pero Él sabe. Por eso son los ataques. Por eso trata de anularte. Porque Él sabe que Dios ha declarado, todo lo que ha declarado sobre ti es cierto. Si Él dice que vos tienes el Espíritu Santo, lo tienes. Si Él declara que estás llamado a ser cabeza y no cola, es cierto. Nada más que vos tienes que creerlo. Él lo sabe. Entonces trata de atacarte, de anularte, de que creas que sos poca cosa, de que te enfermes, de que estés lleno de odio, de ira, de ansiedades, de resentimiento. Por eso debes creer la palabra de Dios en tu vida y ponerla por práctica. ¿Para qué? Para que te vuelvas invencible. Para que entiendas cómo vencer a cada ataque del enemigo. El enemigo siempre va a andar como un león rugiente, rugiendo para meterte miedo, para paralizarte, desanimarte, volverte temeroso e inseguro y así anular tu vida. Pero deja de tenerle, él es como un león, no es. El único león es el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ruge con una alabanza, porque Judá significa alabanza, una alabanza en medio de los ataques, es el rugido del león. ¿Sabes qué? Tus enemigos empiezan a tener miedo y a huir. Pero el diablo y sus demonios se han encargado de arruinarte la vida a vos y arruinarle la vida a muchas personas. Por eso nosotros somos enviados, los que entendemos, los hijos de Dios, los que servimos a Dios, los discípulos de Jesús, los siervos de Dios, somos enviados a confrontar y a expulsar demonios. ¿Para qué? Para que estas personas sean libres, pero sobre todo para abrirles los ojos y que puedan entender quién es Dios y lo que Dios nos ha dado. Pero a veces nosotros confundimos. Efesios capítulo 6, que es el capítulo de la guerra espiritual,
En Efesios capítulo 6, 12, nos habla que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra espíritus malignos con potestades, huestes de maldad de la región de las tinieblas. Ahora, quiero que entiendas, nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y sangre, sino con poderes espirituales de maldad. No somos llamados a luchar o confrontar contra personas, sino contra huestes o poderes espirituales de maldad. Por eso, si dirigimos nuestras armas al culpable equivocado, fallaremos en nuestra misión. A veces nosotros nos enojamos y enfrentamos y confrontamos personas, pero no confrontamos a las personas, a los poderes espirituales que están detrás de esas personas. A veces esas personas son títeres de demonios. Yo he visto en las iglesias gente títere, pastores títeres de la mandamás de turno, de la que se cree de la dueña de la iglesia. Manejan a los pastores como títeres, manejan a los discípulos, a los diáconos. Hay muchos siervos que son como títeres. Y lo peor es que somos muchas veces títeres de una influencia demoníaca. Nuestras vidas manejadas por espíritus inmundos. Por eso nosotros tenemos que ver quién maneja tu vida. Y cuando vas a confrontar un hijo, un marido, una esposa, un jefe, ¿quién maneja la vida de esas personas? Mira, algo que hemos aprendido desde nuestros primeros pasos con la pastora, es siempre antes de ir a hablar con alguien que nos está atacando, criticando, haciéndonos daño, difamándonos, es atarlos. Orar, atarlos, para que esos espíritus, atar a los espíritus que operan en esas personas. No lo atamos a las personas, atamos a los espíritus en el nombre de Jesús, para que dejen de influenciar a esas personas. Y cuando vamos a confrontar, encontramos otro tipo de reacciones, porque ya no están siendo manejados. Porque los que los manejaban ahora están atados. Pero tenemos que entender esa realidad, que hay muchas personas manejadas por espíritus inmundos. Mire, todo lo hemos sido. Por eso el apóstol Pablo dice, en otro tiempo todos anduvimos en pecado, todos anduvimos en malas cosas, todos estábamos muertos, pero ahora es que has pasado de muerte a vida. Ahora esos no te tienen que seguir manejando. Y cuando somos enviados a liberar, a expulsar esos demonios que influencian a personas, los tenemos que ser libres para que no sean títeres de pensamientos que el demonio ha puesto en su cabeza, de sentimientos, porque a veces los sentimientos nos manejan, no los podemos controlar, pero son sentimientos influenciados por las tinieblas. Debemos saber contra quién peleamos, porque si no vamos a vivir dando golpes al aire. El enemigo siempre va a querer, el diablo siempre va a querer que pienses que tu enemigo es una persona, que son tus padres, que es tu jefe, que es tu pareja, que es tu líder de la iglesia, no sé. Pero él no quiere que veas que detrás de todo está él con sus huestes de maldad. Que el que está al control de los pensamientos, de las emociones y de las reacciones de esas personas son él con sus huestes de maldad. Él no quiere que veas eso, por eso quiere que gastes tu tiempo, gastes tu energía, gastes tu esfuerzo tratando de vencer al enemigo equivocado. ¿Y sabes qué? Todo para que termines frustrado porque nunca golpeaste al que controla los ataques contra ti. Y te cansas porque vos estás dándole a tu hijo que es adicto y en vez de atacar, ¿a quién lo ató a las adicciones? ¿A quién lo llevó a las adicciones? ¿Cuáles son los sentimientos que tiene ese chico para vivir atado a una droga? Y sabes que te frustras porque lo atacas a él, intentas con él, que está bien, pero no atacas contra el verdadero enemigo. Entonces bien, tienes recaídas y recaídas, y terminas cansado, agotado, y ya no sé qué hacer, frustrado. ¿Por qué? Porque no atacaste al verdadero enemigo.
El enemigo no quiere que veas que detrás de todo está él. Siempre va a estar ahí, controlándote de que pelees con una persona, equivocándote en tu batalla. Por eso debemos quitar el velo que nos impide ver nuestro verdadero enemigo. Revelación. Tenemos que tener la revelación, y eso lo da el Espíritu Santo. Tenemos que ver a nuestro propio enemigo, y para eso necesitamos esa revelación profética. Y vos en esta iglesia tienes palabras de revelación profética en muchos ámbitos de la sanidad interior, de la sanidad matrimonial, familiar, un montón de palabras con revelación para que se te quiten los velos y dejes de pelear al cohete y te pongas a enfrentar a los verdaderos enemigos y puedas ser libre y liberar a otros. Mira, hace unos años atrás, 10, 12 años atrás, calculo, me acuerdo que llegó una novedad a Santiago, a los cines. No sé si se acuerdan que empezaron a venir las películas 3D, en 3 dimensiones. Entonces me acuerdo que era una película, no sé, de Disney, una película de esas que todo el mundo la quería ver. Y me acuerdo que fuimos, llevé todos los chicos, llevé todos mis hijos, fuimos al cine a ver esa película en 3D y no sé si habrán pasado 5 o 10 minutos. Uno de ellos me dice, papi, vamos. ¿Por qué, hijo? ¿Está buena la película? No sé, papi, se ve todo borroso. Entonces lo veo que no se había puesto los lentes, porque a la entrada te daban unos lentes para que puedas ver bien las películas en 3 dimensiones. Sin esos lentes, vos veías todo borroso. Entonces le dije, agarré, le saqué del estuche los lentes, se los puse y empezó a ver todo bien. Mire, yo creo que con la vida nos pasa eso. Muchas veces el enemigo no quiere que nos pongamos los lentes del Espíritu Santo para tener una mirada clara, para que se nos revele. Siempre andamos con una mirada borrosa de la realidad. Se me viene a la mente el pasaje de Eliseo. Ahí estaba rodeado por el enemigo y Giesi veía eso, el criado estaba lleno de miedo y decía, ¿por qué vos no tienes miedo? Escuchame, Giesi, ora por Giesi, le da una nueva visión y ve el ejército de ángeles que rodeaban al enemigo. Y le dice, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. El problema es ese, que nosotros no vemos quién está detrás de las cosas. Porque detrás de tu vida también están las huestes celestiales de Dios para defenderte, para ayudarte. Pero a veces, ¿sabes qué? Solo vemos los ejércitos, las personas, las realidades humanas y nos metemos miedo y pensamos que somos poca cosa, que no vamos a poder y queremos huir de realidades, corriendo, drogándonos, emborrachándonos, para no enfrentar nuestras realidades. Por eso debemos ponernos los lentes del Espíritu Santo o pedirle a Dios que nos muestre qué está detrás de mi hijo, qué está detrás de mi matrimonio, qué está detrás de mis finanzas, de mi salud, qué está detrás de mi salud. Y ahí enfrentar, porque si no te vas a pasar toda la vida siendo médico y nunca te van a dar en la tecla, porque por ahí tu enfermedad es espiritual. Por eso tienes que abrir los ojos, pedirle al Espíritu Santo, poneme los lentes para que vea bien. Por eso debemos conocer también no solo quién está, sino cuáles son sus estrategias. Las estrategias de él son las mismas. Entonces, cuando vos estudias la Biblia, vas a conocer todas las estrategias del diablo. El diablo no renueva o no cambia estrategias porque le siguen funcionando. Como le dijo a Eva, y Dios te dijo eso. Entonces trata de alterar la palabra de Dios. Él vas a estar mejor
que con Dios, no, lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. ¿Cómo no vas a creer? Sos hecho imagen y semejanza. Te da Dios para que viva en vos y vos crees que siguiendo al diablo, al mundo, a lo material, vas a ser mejor. Siempre usa las mismas estrategias. Debes conocer sus estrategias. Siempre va a poner una tentación o un sentimiento autodestructivo cuando vos estás más vulnerable. El diablo siempre va a poner una tentación, un pecado ahí que te tiente, o te va a poner un pensamiento autodestructivo cuando vos estás más vulnerable. Cuando estás vulnerable es cuando vienen los sentimientos y pensamientos más locos para tu vida. El diablo siempre va a querer cambiar tu enfoque, para que te enfoques en las personas y no en las cosas espirituales, para que te enfoques en Él y no te enfoques en Dios. El diablo siempre va a atemorizarte, por eso anda como león rugiente, para meterte miedo, para que te detengas, para que no avances. El diablo siempre querrá que no asumas tu identidad en Cristo, para que desperdicies tu vida y desperdicies los dones que Él te ha dado. Porque Él sabe que si vos te avivas y descubres y usas los dones que Él te ha dado, sos muy peligroso, le vas a causar mucho daño a las tinieblas. Por eso debemos ponernos la armadura de Dios para resistir en el día malo. El día malo es ese que te pasa, que te son todas las crisis, es el día que peor te sientes. Ese día malo puedas resistir los ataques del diablo y vencerlo. ¿Y qué es la armadura de Dios? Vos la conoces, léela en Efesios 6, porque vas a darte cuenta que habla de cualidades o características de Jesús que deben estar. Fe, paz. Son cosas características. Ojalá fuera una armadura física ponernos. Pero son cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir de lo que Dios quiere que nosotros seamos como seres humanos, como cristianos. Que podamos perdonar, que podamos amar, que podamos tener fe, que podamos darle esperanza a la gente. Por eso, para llevar la armadura de Dios, no puedes llevar una vida contraria a Dios. Porque si llevas una vida contraria a Dios, no puedes confrontar a las tinieblas. No estás preparado para la guerra espiritual. Por eso debes caminar en santidad, como te vengo diciendo, alineado a la verdad, para que esa autoridad que tienes sea legítima, para que legitimes tu autoridad. Porque vos necesitas tener esa autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermos. La tienes, pero tu vida no la ha legitimado. Tus acciones la han ensuciado. Por eso tienes que volver a tener esa autoridad. Y eso se logra caminando en santidad. Mira, otra de las cosas que quiero que sepas, que el diablo siempre va a querer potenciar la maldad que tienes. Por eso yo lo veo a veces, voy a poner un ejemplo extremo, en la gente violenta, en los golpeadores, que golpean a sus mujeres, a sus hijos. Primero empiezan con un parchazo, pero con el tiempo cada vez se vuelven más violentos, les pegan piñas, les pegan patadas, le echan agua hervida. Y realmente digo, qué locura, ¿cómo llegan a esto? Y todo empezó por ahí con una palabra despectiva, hiriente, y después con un parchazo, pero terminan con mucha maldad. Yo por eso quiero que entiendas que el diablo siempre va a querer potenciar la maldad que tienes para convertirte en alguien perverso. Porque la maldad se convierte en perversidad. Y quiero que entiendas esto. Esa perversidad está en tu corazón, puesta por el diablo. La maldad y la perversidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es un corazón perverso. Perverso, la perversidad está en el corazón. ¿Sabes qué es la perversidad? La perversidad, sabes, tienes conciencia de una maldad, pero lo mismo la haces.
Sabes que eso es una maldad, que eso es malo hacerle eso a tu hijo, a tu esposa o a quien sea, pero no te importa y lo mismo la haces y te gozas al hacerlo. Eso es perversidad. Y sabes que estoy viendo en este tiempo. En este tiempo veo cómo ha crecido no solo la maldad, la iniquidad, sino también la perversidad. Gente que se goza haciéndole el mal a la gente, especialmente a sus seres queridos. Por eso somos llamados a sanar esos corazones, a expulsar esas influencias en los sentimientos, a quitar esa perversidad y sanar esos corazones para poner bondad, para poner amor. Basta de gente perversa. Hay tanta gente perversa en nuestra sociedad, gobernándonos. A veces la perversidad está al gobierno de muchas vidas. Por eso debemos entender contra quién luchamos. No es contra sangre y carne. Jesús no fue a pelear con los judíos o los romanos que lo habían crucificado, porque Jesús la tenía clara. Él bajó a lo profundo de la tierra y peleó con los demonios, lo venció. Y se levantó, resucitó y empezó a perdonar y a extender ese amor y ese perdón a romanos, a judíos, a los mismos que lo habían crucificado y matado, porque sabía que los culpables no eran ellos. Dice en el Evangelio según San Juan, en la última cena, después de lavarle los pies, participa de la cena, y en un momento cuando le da un bocado a Judas, le dice, Judas comió y dice que entró el diablo en él. Entonces Jesús le dijo, andá y hacé lo que tienes que hacer. Porque sabía que Judas estaba influenciado por el diablo para entregarlo para que lo maten. Pero no peleó con Judas. Con Judas lo dejó participar de la cena, porque no es un hombre, es quien influencia los pensamientos y los sentimientos de una persona. Por eso tenemos que entender que somos llamados a confrontar y expulsar demonios y sanar a la gente. Yo creo que este es el tiempo que vos también tienes que tenerla clara como la tenía Jesús. Y debemos aprender con quién pelear. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Cuál es el objeto de nuestra pelea? Y dejemos de cansarnos de dar golpes al aire. Pelear con quien no tenemos que pelear. Oh Señor, vienen tiempos hermosos y tú has sido enviado a crear esos tiempos hermosos. No van a ser mágicos. No espere que lo haga los políticos u otras personas. Vos sos llamado a crear tiempos hermosos. Ir a un hogar, atar esos demonios que están destruyendo esa familia, para que esa familia pueda experimentar la gracia y el favor de Dios. Ese matrimonio, esos jóvenes en la droga, esa gente que está sola y se siente abandonada, una llamada. Sos vos el llamado a ir y confrontar las huestes de maldad que están enfermando los corazones de muchos santiagueños. Padre, te doy gracias por esta palabra que has soltado en esta noche. Gracias por hacernos entender que somos llamados a confrontar situaciones, realidades, pero sobre todo aquellos que operan la realidad de muchas personas, aquellos que manejan las cuerdas de títeres humanos. Por eso te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que abras nuestros ojos, que nos des entendimiento, que podamos ver con claridad y enfocarnos en los verdaderos enemigos, en Satanás y sus demonios, y enfrentarlos y confrontarlos, expulsarlos
y después a esas personas ayudarlas a sanar, ayudarlas a ponerse de pie de vuelta en la vida, ayudarlas a dar los primeros pasos con Jesús, para que podamos ver realidades diferentes, tiempos hermosos en nuestro Santiago del Estero. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Espero que puedas haber escuchado, si no van a estar en YouTube los 3 mensajes y en el Instagram también. Así que escucha estos mensajes, escucha para que puedas sacar conclusiones, abrirte los ojos y caminar la vida de otra manera. Así que bueno, no te olvides, esta semana, espero que ya mañana estés llamando para guardar tu lugar. Te pido que lo hagas con madurez y conciencia, las reservas que hagas de los lugares, porque son muy poquitos, y si no puedes ir, no hagas por las dudas una reserva. Reserva tu lugar y anda y recibe. Vamos a tener una palabra de bendición para tu vida en estos tiempos. Así que tenemos las 2 reuniones, miércoles y viernes a la mañana, a las 3 a la tarde, a las 19 horas, miércoles, jueves y viernes. Y bueno, el domingo o estaremos en forma presencial o si no, tendremos aquí una palabra también a través del Instagram de la Iglesia del Centro. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Y no se olviden, el domingo que viene vamos a tener algo especial también, porque va a ser el Día del Padre. Espero que podamos, desde ya los estoy bendiciendo, para que sea un día que lo puedan pasar en familia. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Chau, chau.